Bienvenido a su diplomado de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la actividad para esta semana leyendo un nuevo versículo, que es parte de la secuencia que hemos traído de verso por verso. Hoy corresponde a Mateo 6:31, que dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Bueno, este versículo vuelve a reenfatizar las tres aristas que Jesús dio respecto de los afanes y nos resumió los afanes en comer, beber y vestir. Esos, esas tres actividades, digamos, eran las principales en los tiempos de Jesús, o lo que mantenía a las personas preocupadas por lo que sería de ellos, qué comerían, qué beberían y qué vestirían. Como hemos visto previamente, hemos hablado al respecto que estas son necesidades humanas. E incluso si nosotros fuésemos a consultar a los psicólogos actuales, encontraríamos por ahí un personaje, ¿verdad?, de apellido Maslow, o un psicólogo de apellido Maslow, quien realizó una pirámide que se llama la pirámide de Maslow o la pirámide de las necesidades fundamentales. Y si lo vemos así, esas tres necesidades estarían siendo parte de la base de una pirámide de Maslow, en donde los componentes fisiológicos o todo lo que tiene que ver con el mantenimiento biológico de nuestros cuerpos, pues está considerado como una necesidad primordial o una necesidad básica. El comer, el hidratarse, el tomar algún tipo de bebida, el vestir, claro, ¿verdad? Como lo hemos explicado, para protegerse quizás de las inclemencias del clima, ya sea del frío o del sol, del calor. Bueno, en resumen, Jesús nos dice: no os afanéis por esas cosas. Y vuelve a hacer énfasis en estas tres partes: el comer, el beber y el vestir. Parecieran tiempos remotos hace 2000 años, pero si lo constatamos o lo comparamos con nuestra actualidad, pareciera que es lo mismo que sigue preocupando a la mayor parte de personas sobre esta tierra. Si no, veámoslo en términos de lo que son los negocios. Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en nuestro país, alguien nos dice: ¿quieres ser emprendedor? Dedícate o a un restaurante, algo donde comer, o algo donde vender ropa. Son las dos cosas que, independientemente cómo esté la economía, aunque se diga que la economía va mal, que no hay buenos ingresos, que todo está caro, la gente siempre anda buscando qué comer, siempre anda buscando qué beber y siempre anda buscando qué vestir. Entonces, esas palabras de Jesús parece que han trascendido desde esos tiempos en los que él estuvo en Tierra Santa hasta nuestras fechas actuales. En el mundo entero, estos tres afanes siguen teniendo vigencia y siguen mandando, digamos, lo que vendría siendo las líneas respecto de cómo funciona nuestra sociedad y en general el mundo entero. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con la reflexión y vamos a seguir avanzando con lo que vendría siendo el documento donde veíamos las 7 capas del modelo OSI. Bueno, vamos a ir ya adentrándonos a cada una de ellas. Vamos a hablar de la capa de aplicación. Como lo dice, ¿verdad? Es la más cercana al usuario. De hecho, en clases, digamos, relacionadas a lo que es el mundo de telecomunicaciones, es muy habitual, es muy frecuente y muy común hablar hasta de una octava capa, ya que aquí nos dice que es la más cercana al usuario. ¿Qué significa eso de la octava capa, o de dónde viene el chiste de error de capa 8? Bueno, viene del hecho de que si no hay problema en ninguna de las 7 capas que el modelo ha considerado, entonces diríamos que lo que tenemos acá es básicamente, ¿verdad? Básicamente un error que no está considerado dentro del modelo. Es más bien un error que el usuario posiblemente nos esté introduciendo. Es decir, un error en que en el momento en el cual la persona está haciendo algo mal. Todo lo demás funciona bien, pero el usuario es el que está, digamos, transmitiendo ese error. Bueno, ahora regresando al modelo, la capa de la aplicación, pues se refiere precisamente
a lo que el usuario maneja, con lo que el usuario tiene contacto. Aquí se van cualquier tipo de aplicaciones específicas, como también lo que vendría siendo incluso el sistema operativo. Es decir, cuando hablamos del sistema operativo más el software de aplicación, estarían siendo parte de la capa 7. Por lo general, cuando se enfoca a lo que vendría siendo Internet, el la capa de aplicación normalmente suele asociarse al navegador web. No obstante, debemos tomar en cuenta que hoy en día hay más servicios que no necesariamente dependen de un navegador. Hay servicios en donde ya hoy tenemos aplicaciones específicas y que, claro, han venido a quitarle, digamos, las veces a lo que vendría siendo el navegador web como el software predeterminado para acceso a Internet. Bueno, pero en general, capa 7 creo que es la más fácil de recordar porque es con la que como usuarios tenemos más contacto y es la que manejamos a través de los dispositivos. Si es una computadora, pues el teclado y el mouse. Si es un dispositivo inteligente, pues será la pantalla táctil y otros posiblemente asociados al mismo. Luego vamos a ir a la capa 6, que es la capa de presentación. Esa nos dice que nos garantiza que la información a la capa de aplicación sea leída. Esto se refiere pues al hecho de que en la capa de presentación se transportan ya los datos preparados, ¿verdad? Para que el usuario pueda acceder a ellos a través de la capa 7. Bueno, luego nos habla de la capa 5 que viene siendo la de sesión. Es lo que enlaza prácticamente a lo que vendrían siendo eh, dos computadoras, dos dispositivos. Entiéndase la arquitectura cliente-servidor, aquí estaría incursionada, ¿verdad? Dentro de esta parte. Se nos habla de dos hosts, ¿verdad? Cuando hablamos de hosts nos referimos a dos equipos que vienen y se interconectan o intercambian datos. Básicamente eso es la capa de sesión. La capa de sesión es en donde se prepara, digamos, todos los mecanismos a través de los cuales los datos van a ser enviados. Debemos de recordar que en ese tipo de situaciones ya la información ha sido separada muchas veces en paqueterías y de esa manera, pues en la capa de sesión van a ir ingresando esas partes. Y ya que estamos hablando de ello, de la separación en paqueterías, pues ahí entra la capa de transporte. Nos dice que es la que segmenta, esa es su función, es decir, comenzar a separar los paquetes que son enviados, ya que hemos hablado de que dentro del Internet en general o dentro de una red, la información no es enviada como un solo archivo o un solo documento, sino que es fragmentada y es esparcida, digamos, de un punto a otro a través de diferentes nodos, diferentes interconexiones donde van viajando esos paquetes y al final son como recompuestos en términos de la capa de transporte. Por eso nos dice que esta suministra un servicio que aísla las capas superiores. Entendamos por capas superiores como la 4 en adelante. Bueno, ahí tendríamos básicamente lo que vendría siendo estas primeras cuatro capas. Luego entramos a la capa de red, que claro, para que pueda haber un transporte, previamente tuvo que em, haber una interconexión entre las diferentes redes. Entonces, estos están relacionados propiamente a lo que vendría siendo la forma de direccionamiento en donde ya se utilizan las direcciones IP, ya sea versión 4, versión 6, que permite de establecer, digamos, las rutas a través de las cuales los paquetes van a ser enviados. Y claro, en esta parte no solo va el direccionamiento a lo que sería una dirección de IP, sino que también tenemos que considerar si por cuáles enrutadores se va a pasar, entendiendo como routers o enrutadores a dispositivos que interconectan una red con otra. Quizás por ese término o por esa definición es que hoy en día a algunos, a los puntos de acceso de Wi-Fi se les suele llamar routers, pero en realidad esos no son los mismos routers que se utilizan a nivel de las empresas de telecomunicación.
Debemos tomar en cuenta que la tecnología, por ejemplo, Cisco, como lo que estamos viendo acá, la utilizan las empresas de telecomunicaciones o a lo sumo aquellas grandes empresas que necesitan una red completa y una red muy grande donde estamos hablando de varios cientos de computadoras. Pequeñas empresas donde no se tenga una gran cantidad de equipos, una gran capacidad de terminales, no necesitan, digamos, a veces de enrutadores propiamente, pero hay otro tipo de redes que sí, ¿verdad? Que es, digamos, un dispositivo clave y debemos establecer y dejarlo claro. En cuanto a enrutadores, el amo y señor de todos esos dispositivos es Cisco System. ¿Verdad? Han habido otras empresas como Rad System. Hay otras que se están metiendo por ahí, ¿verdad? Pero no han logrado despuntar ni abarcar el terreno o el pedazo de pastel que es propiedad, digamos, de Cisco en términos de equipos de enrutadores, ¿verdad? Es algo que es hoy por hoy, sigue siendo el dueño, digamos, de esa amplia parte. Y ahí, claro, está la capa de red. Luego vamos a la capa de enlace de datos, que como el nombre lo indica, tiene que ver precisamente con lo que vendría siendo más que todo el envío y la puesta a punto, la sincronización, ¿verdad? De una red, por ejemplo, para que pueda estar en continua comunicación hacia con otra. Por último, terminamos en la capa física. A veces este diagrama aquí está presentado de arriba hacia abajo, pero a veces quizás es más comprensible cuando vamos de abajo hacia arriba. En la capa física, pues tenemos la parte ya que tiene que ver con los voltajes propiamente, con lo que vendría siendo los valores lógicos que se miden en términos de bits, pero que es una medida que se transforma a partir de lo que son voltajes altos y voltajes bajos. Entonces, eso sería, digamos, la capa más baja. Si nosotros vemos el diagrama al revés, quizás se nos hace un poco más sencillo irlo entendiendo. Comenzamos con la parte física, que nos dice que es la transmisión binaria, es decir, tiene que ver con todos aquellos componentes que permiten la generación de voltajes, la generación de corrientes, claro está, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de un voltaje, el voltaje inmerso lleva una pequeña corriente también. Entonces, todos los cables, los conectores, los voltajes, corrientes eléctricas que se estén manejando en el proceso de comunicación van en la capa física. Luego, en enlace de datos, que ya es cuando comienzan a hacerse uso, digamos, de las componentes de la parte física para comenzar a establecer una comunicación de un equipo hacia otro. Luego tenemos la de red, que es precisamente la direccionamiento IP, es lo que se va allí, direccionamiento, enrutamiento. Luego el transporte, que es establecer las conexiones, cómo van a ser enviados los paquetes, cómo van a ser fragmentados, cuál va a ser su composición. La sesión, que es cuando ya se establece, digamos, el proceso comunicativo entre un punto y otro, entre el receptor y emisor, veámoslo de esa manera. Y presentación de los datos y por último, la aplicación, ¿verdad? Que se va a utilizar. Ese vendría siendo entonces en general el modelo OSI. Ahora, ya que estamos hablando pues de esos tipos de transmisiones, debemos tomar en cuenta que hay un encapsulamiento de datos. Cuando hablamos de encapsulamiento de datos, significa que para poder ser enviados, los datos deben de ir como codificados, digámoslo de cierta manera. Debemos recordar que la máquina, en cierto modo, es un equipo que habla en lenguaje binario, es un lenguaje natural. Es esa colección de ceros y unos, de pulsos altos, pulsos bajos, donde hay un voltaje uno lógico, donde hay un voltaje de cero lógico, y a partir de esas tramas de bits se genera toda la información. Sin embargo, nosotros los humanos no estamos facultados a entender el binario a menos que
se nos especifique cómo, pero digamos que no es parte de nuestro lenguaje natural o nuestro lenguaje común. Entonces, lo que se hace en el encapsulamiento es prácticamente dividir por bloques esos bits para determinar la información que ellos van a transportar. Ese encapsulamiento, pues claro, está relacionado a lo que vendrían siendo los protocolos y aquí comenzamos a hablar acerca de los famosos headers. Cuando nos referimos a un header o encabezado, pues es un texto, digámoslo de esa manera, que va a ubicarle a lo que vendría siendo el, la trama que se envía respecto de qué información es la que se está transportando. Normalmente en este tipo de encapsulados primero va cierta información que va cubriendo lo que vendrían siendo algunos datos relacionados a cada una de las capas para al final llegar a lo que vendría siendo los datos en sí. Es decir, tiene que haber como una parte previa que permita decirle al otro equipo, por ejemplo, con quién está enlazando, a través de qué red va a enlazar, de dónde viene, hacia dónde va. Todo eso es lo que conocemos como encabezados. Y vamos a ir viendo diferentes tipos de cabeceras. Está, por ejemplo, la cabecera de red y está también la cabecera de trama. Vamos a ir desglosando qué viene siendo cada uno de ellos. Estos encabezados, si nosotros lo quisiéramos ver así y comparáramos el correo tradicional a este sistema, diríamos que el correo tradicional, lo normal es enviar una carta. La carta iba en un sobre y dentro del sobre el contenido de la carta, pero afuera de la carta era necesario poner quién era el remitente y quién es el destinatario. Em, durante un tiempo, pues se usaban mucho los sellos postales también, que los sellos postales tenían pues algún tipo de, o las estampillas, como se llaman, ¿verdad? También tenían algún tipo de valor. Bueno, eso básicamente, la dirección del destinatario, del remitente, de quién, a quién va dirigida la carta, quién la envía, hacia dónde debe ser enviada y la postilla o la postal o el sellito postal. Eso es básicamente el encapsulamiento, pero a nivel de las computadoras. Son todos esos datos que son externos a lo que es el contenido, lo que es la información que se precisa transportar, pero que sirven para ir ubicando. Entonces, a ellos, eso es lo que vamos a llamar cabeceras. Viene aquí un ejemplo, digamos, de cómo queda el encapsulamiento de datos. Se nos dice, bueno, hay alguien redactando un mensaje de correo electrónico. Eso obviamente está en la capa 7. Capa 7, en donde el usuario está viendo la aplicación, en donde está redactando eso. Luego, cuando él envía eso, esos datos deben ser preparados en una especie, en algo que vamos a ir conociendo como una trama. La trama pues lleva información respecto del correo electrónico, llevará diferentes segmentos en donde van los datos o la información de ese correo, lo que se ha escrito, si se ha juntado un archivo, etcétera. Pero luego vamos a hablar ya de esto convertido en un paquete. Cuando se convierte en un paquete, entonces hablamos que hay un encabezado de red junto a los datos que están siendo enviados. Pero de lo que vendría siendo un paquete, pasamos a hablar de lo que es una trama. En la trama se incluye lo que viene siendo un encabezado para esa trama, un encabezado de red, lo que son los datos propiamente y luego una información que se enviará al finalizar la trama. Eso vendría siendo básicamente el contenido, digamos, del encapsulamiento. Es decir, que no vamos a enviar los datos solamente, sino que en medio todo el proceso del modelo OSI establece que se debe de preparar esos paquetes para ser enviados a través de segmentos, a través de tramas que permitan la ubicación de quién es el host que los está enviando y hacia qué host deben de llegar. Nos habla que el usuario está creando un mensaje. Eso es básicamente capa 7, el usuario interactuando.
Adelante, veamos qué tiene pregunta. Sí, entonces sería, digamos, ahí cuando surge la cuestión de que cuando andamos navegando en la red y consultamos algo, la información que mandamos, por decirlo así, se manda por paquetes y no es así como la idea que tenemos, que de un solo se manda y ya lo obtenemos. Entonces, digamos que eso que está explicando usted ahorita, el encapsulamiento consiste en eso, como en dividirlos por paquetes de información que queremos obtener, ¿verdad? Es correcto, dependiendo, vamos a ir viendo que normalmente a veces hablamos de tramas, por ejemplo, de 32 bits para lo que vendría siendo protocolo versión 6 de Internet. Y lo que se hace es eso, precisamente, dividir, esa es la trama, es, digamos, llamémoslo que es como la división del total. Por ejemplo, si lo quisiéramos ver así, si yo envío una imagen que pese 1 mega, deberíamos de establecer, por ejemplo, una correlación entre ese mega y los 32 bits. Vean, en ese caso, significa que nos saldrían varias divisiones de los datos. Es decir, nosotros pensamos que enviamos 1 mega completo, pero lo que enviamos realmente son pequeñas fracciones de 32 bits de ese mega. Es ahí donde las computadoras vienen y eso como que lo reparten. Había un video que no lo tengo, pero voy a tratar de buscarlo. Pero es un video que nos ilustra bastante bien cómo funciona esto. Pero es similar a como cuando hay máquinas que son capaces de empaquetar pastillas. Y de ahí viene lo de la cápsula, lo de la idea de la cápsula. Por el medicamento es que le aplicaron ese término a las cápsulas. Cuando nosotros compramos lo que es una cápsula, no tableta, porque la tableta es algo ya sellado, ¿verdad? Las cápsulas, esas que se pueden abrir, usted las abre y adentro vienen, digamos, el polvito de la medicina. E incluso hay unas, esas son las que me llaman más la atención, que hay cierto tipo de medicinas que si uno las abre, ¿verdad? Adentro vienen un montón de pelotitas chiquitas, un montón de chibolitas pequeñas. Sobre todo son medicamentos como omeprazol, lansoprazol, cosas digestivas. Por lo general vienen de esa manera. Viene la pastillita, uno ve la cápsula externa, que solo es un recubrimiento, pero adentro vienen un montón de pequeñas fracciones. Básicamente eso es la idea que se trajo el encapsulamiento. Nosotros vemos a nuestro archivo como esa cápsula grandota, pero dentro de ella tienen un montón de pequeñas fracciones. Entonces, esas pequeñas fracciones o esos pequeños contenidos son los que se envían uno a uno en ese bloque de tramas bueno, hubo un tiempo que habían tramas de 8, tramas de 16, tramas de 32 bits. Hoy hablamos tramas de 64 bits. Hay diversos tipos de tramas, dependiendo de las especificaciones del protocolo con el que se vaya a trabajar. Pero la idea básicamente es eso: subdividir, segmentar un archivo eh, en bloques o en tramas de acuerdo a lo que se va a enviar. Eso se envía desde acá completamente segmentado y al llegar al otro lado va a pasar por un montón de rutas. No todos los paquetes siguen las mismas rutas. De hecho, se busca, o una de las peculiaridades es que las rutas se usen alternas para que no quede el trazado, digamos, de los archivos solo sobre la misma ruta. Eso es parte, digamos, de las técnicas que permiten tener un poquito de seguridad, llamémoslo de manera en términos de que si solo todo fuese enviado siempre por la misma ruta, todo quedaría siempre en el mismo bloque y sería más fácil recomponer paquetes, aunque yo no sea el remitente, que hayan pasado por mi red. Entonces, sería fácil para mí recomponer esos paquetes. Por esa razón es que estos segmentos de paqueterías son enviados siempre con rutas diferentes. No, algunos sí, ¿verdad? Hay varios que se van a ir, por ejemplo, por la misma, pero hay otros que se van a ir por una A, por una C, por una D.
Eso sirve para varias cosas. En primer lugar, sirve para dar esa seguridad en términos de que no todo se fue por el mismo camino. Una parte se fue aquí y otra ahí. Esa es como la idea de cuando transportan, digamos, dinero, ¿verdad? Una grandes cantidades de dinero de un banco a otro. Entonces dicen, no todo se va a ir en el mismo blindado. Vamos a mandar 3, 4 convoys de blindados con diferentes cantidades. ¿Ve? Si llega a pasarle algo a uno, pues los otros no van a sufrir lo mismo, ¿verdad? Serían seguros, digamos, de esa manera. Pero también eso ayuda a que el transporte sea más rápido, porque si siempre estamos utilizando el mismo enlace de punto a punto, podríamos encontrarnos con el problema de que si hay una falla en ese enlace, pues no van a llegar todos los paquetes, obviamente, pero si se envían por diferentes trayectorias, la ventaja que se tiene es que van a llegar algunos y otros van a quedar perdidos, por así decirlo, entre comillas. Cuando eso sucede, lo que se hace es que los paquetes que no llegaron al equipo destino, pues entonces son reenviados por alguna de las rutas que no hubo problema. Es allí donde a veces vemos que quizás nuestras conexiones se vuelven un poco más lentas. Cuando estamos descargando un archivo, cuando estamos subiendo un archivo, hay momentos en los cuales, si bien es cierto, los documentos pueden ser pesaditos, pero a veces enviamos archivos no muy cargados y vemos que se tardan más de lo normal. Posiblemente sea un problema en las rutas que se están siguiendo y que algunos paquetes llegaron a su destino por X ruta y otros se fueron por otra, pero nunca llegaron, quedaron como perdidos ahí pululando. Entonces, las máquinas son capaces a través de estos protocolos de darse cuenta cuántos paquetes fueron enviados y cuántos paquetes fueron recibidos. De hecho, eso es lo más común que se hace en el famoso comando ping que se introduce a través de una terminal para probar conectividad entre equipos. Se envían paquetes X que no tienen mayor información, es un comando nada más de pruebas y lo que hace ese comando es revisar, ¿verdad? Que tantos paquetes se fueron y tantos paquetes fueron recibidos. Y siempre hay una pérdida mínima, digamos, de paquetes. Esas pérdidas tienen que ver por eso, ¿verdad? Por esas rutas donde se dan esos saltos a veces que la información no llega, pues tiene que ser reenviado el paquete que no ha llegado. Del otro lado, el trabajo, digamos, de capa a capa, es que si aquí los mandé segmentados, en el otro lado tienen que reunirlos y volverlos a armar, volverlos a recomponer. Una vez están recompuestos, ya esa información ya se le pasa propiamente al usuario, que es lo que nosotros vemos. Ahora, esto seguramente entenderlo, explicarlo, tarde mucho más tiempo de lo que las redes y las computadoras se tardan en hacerlo, ¿verdad? Recordemos que esto ellos lo hacen en cuestión de milésimas de segundo, no es algo que sea muy tardado. Bueno, hay otros datos más, pero creo que vamos a quedarnos hasta acá con esto. Mañana vamos a continuar hablando un poco más acerca de lo que es el proceso de encapsulación. Vamos a ver cómo es el paquete, ¿verdad? También de lo que vendría siendo, por ejemplo, un paquete de IP versión 4 para conocer ya su estructura y cómo es que estos son enviados a nivel de lo que son redes. Bueno, nos vamos a despedir y nos vemos primero Dios mediante el día de mañana. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego.